Difícil es presentar a un académico tan polifacético como Alfredo López Austin. En su vida se ha desenvuelto en un gran número de áreas. Se ha desempeñado en el terreno de las actividades laborales en una profesión liberal de muy antigua data. Ha llevado a cabo tareas docentes en todos los niveles educativos y como investigador su trabajo abarca desde los aspectos más rigurosos de la investigación científica en el campo de las ciencias sociales hasta el juego lúdico con temas históricos un tanto sui generis. Me toca el día de hoy cumplir con una grata responsabilidad, presentarlo en esta ceremonia, lo cual me permitirá rendir homenaje en forma personal a quien ahora se le otorga el doctorado honoris causa de esta casa de estudios. Trataré entonces de hacer un breve recorrido por una vida rica en toda clase de logros y a la que nuestra sociedad le debe una aguda y profunda reflexión sobre nuestro ser mismo. Alfredo López Austin comenzó sus actividades profesionales como abogado. Litigó en su estado natal, Chihuahua, tras haber obtenido en la Universidad Nacional Autónoma de México su título de licenciado en Derecho, con una tesis que representa el interés que ya desde sus años de infancia tenía por la historia. De ahí que su tesis versara sobre la Constitución Real de México-Tenochtitlán. Como abogado en las lides de la Defensoría de los Agraviados, fungió también como consejero en asuntos personales de sus clientes y alumnos. Inopinadamente, se le abrió la oportunidad de regresar desde su ciudad natal a la Ciudad de México, dándosele la oportunidad de sacar esa curiosidad que se le había despertado en su niñez, al escuchar viejos relatos y consejas, pues se inscribió en la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para realizar estudios formales sobre el acontecer de la humanidad a través de los siglos. Fueron sus maestros Paul Kirchhoff, Miguel León Portilla, Ángel María Garibay, José Ignacio Dávila, entre otros. Comenzó así ese largo periplo de investigación que le ha llevado a indagar las tradiciones, los conceptos elaborados por las sociedades del México antiguo. Fueron las concepciones religiosas las que lo atraparon. Mucho nos ha dado en este respecto como descubridor de las características de la religión precolombina y en su actividad pedagógica, tanto en el nivel de los estudios superiores como en su labor de difusión. En su faceta docente nos ha dado además clases de secundaria y de preparatoria, incluso fundó su propia escuela primaria. No fue una escuela con carácter de lucro que le hubiera permitido obtener grandes ganancias, la instituyó en el seno de su hogar junto con su esposa, pues al residir en el extranjero, ambos se vieron obligados a darles a sus hijos las clases correspondientes a los estudios de quinto y sexto año que tenían que haber cursado en México. Como maestro, su dedicación a los alumnos ha sido ejemplar. Yo tengo mi propio caso, es un ejemplo de ello. Siendo una recién egresada de la Escuela de Antropología, sin conocerme, aceptó leer el manuscrito del que sería mi primer libro. Cuando lo recibí, tan lleno de anotaciones y sin haberse perdido ni la más leve coma, mi tonali salió del cuerpo, haciendo alusión a las entidades anímicas tan estudiadas por Alfredo. Mi tonali o alma retornó al cuerpo cuando pude ver gratamente que no solamente lo había aprobado, sino que también lo había recomendado para su publicación. Las clases que dio en secundaria muestran además su solidaridad y su atención a carencias y limitaciones. Las impartió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No quiero que se me malinterprete, muy lejos estoy de querer hacer una broma de mal gusto. Un grupo de profesores universitarios, entre los que se encontraba Alfredo López Austin, utilizó las aulas de esa facultad para atender a grupos de adultos que no habían cursado ese nivel de estudios. Instituciones educativas de nivel superior en diversas partes de México y en el mundo lo han tenido en sus aulas. Universidades europeas en Francia, España, Italia, Polonia lo han recibido y le han premiado por sus trabajos. En el Oriente, en Japón, también ha recibido reconocimiento, así como en distintas universidades de los Estados Unidos, tanto en la costa este como oeste.
Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Larga es la lista de premios que ha recibido, como extensa la bibliografía que se debe a su pluma, tanto en libros como autor único, como coautor o colaborador de obras colectivas, o en numerosos artículos publicados en revistas especializadas, en diversas enciclopedias, la Enciclopedia de México, el Gran Diccionario Enciclopédico Salvat, el Diccionario de Arquitectura Mesoamericana y en la Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures aparecen fichas elaboradas por él. Es cierto, no solo los medios impresos han sido el vehículo para dar a conocer sus hallazgos y sus conceptualizaciones, sino también la televisión, para la que ha escrito varios guiones. Lo que ha acumulado sobre el México antiguo, gracias a su revisión de las fuentes en español o en náhuatl y en los estudios que ha hecho sobre diversos pueblos mesoamericanos, nos ha permitido adentrarnos en la cosmovisión de las civilizaciones asentadas en esta área territorial. Este trabajo nos permite conocernos a nosotros mismos como herederos de esas culturas. Un bagaje de creencias, de costumbres hemos recibido. Están presentes en nuestro actuar cotidiano, aun cuando aparentemente no logremos o no queramos reconocerlas. Pero la afición por ciertas comidas, la celebración de algunas fiestas, o incluso la adoración de algunos santos o la devoción de la Virgen de Guadalupe, que atrae peregrinaciones de lejanas tierras, son muestras de concepciones soterradas en nuestro país, entre nuestro más íntimo ser, cuya estructura actual requiere estudios muy profundos. Psicoanalistas, literatos, el ejemplo sobresaliente es Octavio Paz, han intentado desnudar nuestra forma de ser para mejor comprendernos. Pero esa amalgama que nos conforma, en donde hay tradiciones españolas e indígenas, recubiertas por el modelamiento resultado de la influencia de las costumbres provenientes de los Estados Unidos, necesita una disección en la que aparecería una parte muy importante del opuesto a luz por López Austin. Él se enfrentó a la dilucidación de varias concepciones, pero siempre ha tenido claro que atrás está el modo como los seres se relacionan con el medio en el que viven. Cada localidad, como él nos lo hace ver, tiene sus peculiaridades, empero, en la cultura de los pueblos mesoamericanos hay un fondo común que parte de un descubrimiento trascendental, descubrimiento que en varias partes del mundo se ha producido, el de que es posible domesticar las plantas. En las culturas mesopotámicas fue el trigo, el arroz en las civilizaciones orientales. Otros vegetales fueron dominados por el hombre en cada uno de los continentes. En Mesoamérica, el maíz se convirtió en la planta clave. El cultivo de esa gramínea determinó la relación especial que los hombres de esta tierra establecieron con la serie de circunstancias en las que vivían. Hubo que explicar el origen de las cosas, la del hombre mismo y el maíz, sustento principal de los habitantes del área mesoamericana. Se constituyó en el marco sobre el que se tejieran leyendas, se conformaron creencias sobre el espacio, la tierra, el cielo, el cuerpo del hombre. Este planteamiento que hace López Austin le lleva en forma sistemática a dirigir sus investigaciones en torno a eso que llama el núcleo duro de las culturas mesoamericanas, en las que descubren temas y explicaciones de la realidad como componentes semejantes, como ya nos lo explicó la doctora Sara Ladrón de Guevara. Toda una teogonía es puesta a la luz de los trabajos de López Austin. Descubre además cómo el universo es visualizado, las coordenadas temporoespaciales en las que se mueven las culturas que estudia, lo de arriba y abajo, el cielo y la tierra, los puntos cardinales, la estructura del cuerpo y sus sustancias animadoras, los remedios para sus enfermedades, en fin, la completa cosmovisión que desarrollaron las culturas mesoamericanas antiguas para explicar su lugar en el mundo y cómo en las tradiciones indígenas actuales están presentes algunos de estos elementos, no obstante las transformaciones producidas por las influencias que han recibido a lo largo de los siglos. Habíamos dicho que también juegos lúdicos están presentes en los trabajos históricos de López Austin, y un ejemplo es su libro Vieja Historia de la Mierda, en la que junto con Francisco Toledo entrelaza mitos y relatos en armonía con las pinturas que Toledo hizo para ese libro. Conocí a Alfredo López Austin en 1977 en un seminario sobre metodología y religión que impartía el destacado filósofo Eli de Gortari en el entonces Departamento de Etnología y Antropología Social de Lina, en ese tiempo mi centro de trabajo. Dicho seminario estaba integrado por Yolot González, Leonel Durán, Luz María Martínez Montiel, así como por Marta, la esposa de Alfredo. En ese seminario, todas las discusiones que se suscitaban eran muy aleccionadoras.
y de una gran riqueza. La magia y la religión eran los temas principales. Recorríamos los mitos griegos, los misterios órficos y dionisiacos. En su núcleo familiar, Alfredo es un esposo, padre, suegro y ahora abuelo ejemplar. Quienes lo conocemos no podemos concebirlo sin tener a su lado la amorosa compañía de Marta, su esposa, ambos comprometidos en su vida en común y en el trabajo de investigación. Ya había dicho que crearon su propia escuela primaria para proporcionarle a sus hijos las enseñanzas básicas, y debo decir que también han fundado su propio y casero instituto de investigación, pues padre, madre y el hijo arqueólogo, y discuten, indagan en su propio hogar, y de ahí salen libros de investigación en coautoría de ellos o individuales. Desde sus estudios de maestría y doctorado, la obra de López Austin ha recibido un importante reconocimiento. En la presentación de su examen de doctorado de la UNAM en 1981, con su tesis sobre el cuerpo humano e ideología, el auditorio se encontraba abarrotado de escuchas que más que asistir a un examen, seguían una cátedra brillante y académicamente sobresaliente. En el largo tiempo que tengo de ser sinodal en los exámenes de doctorado en la UNAM, no me ha tocado un auditorio tan repleto, no solo de estudiantes, sino también de profesores e investigadores destacados. Finalmente, solo me queda decir enhorabuena, Universidad Veracruzana, porque suma a su pensum académico un nuevo doctorado, el doctor Alfredo López Austin, y decirnos a todos nosotros que asistimos a esta ceremonia, enhorabuena, porque gracias al doctor López Austin podemos recoger una cosmovisión que a fin de cuentas está presente en nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por todo. Quiero externar los sentimientos de un viejo investigador y profesor al que se le reconocen años de dedicación y esfuerzo. A todos los asistentes a esta sesión, tomo afectuosamente como testigos no solo de mi gratitud, sino de mi gozo, porque esta distinción proviene de quien proviene y porque tiene por marco este espacio y esta ocasión. Puntualizo. Hace más de 50 años, en compañía de mi esposa, con un hijo ya nacido y otro en proceso, dejé la provincia nativa para buscar en la capital una mayor oportunidad para realizar mi vocación académica. Quería estar cerca de las fuentes y de los estudiosos que me llevaran a entender las antiguas culturas mesoamericanas y aproximarme a los procesos que condujeron a sus constructores a elaborar un complejo mundo de dioses ordenadores de la marcha de su universo. Mi primer descubrimiento fue que mi saber sería incompleto si no lo auxiliaba con la aproximación al pensamiento de los descendientes directos de los mesoamericanos, precisamente de quienes hoy siguen formando su propio universo, en parte como derivación modificada del antiguo y en parte como una expresión de su presente. A mis entonces maestros historiadores tuve que sumar maestros antropólogos y encontré entre los diálogos más sapientes los de un nuevo amigo. Conocí a Roberto Williams García, a quien después de décadas de muy gratas conversaciones, tanto en la capital como en Jalapa, vine acá para rendir homenaje. Hoy quiero recordarlo y con su memoria tomar una vez más mi propia imagen de Jalapa, porque las ciudades tienen también paisajes internos, íntimos, y así, junto a sus callejones reflejados por la lluvia, sus flores, su Parque Juárez, su música, sus mercados, la universidad, los berros, las fachadas neoclásicas y la incomparable cocina veracruzana,
se mezclan las palabras y los rostros de viejos amigos de Jalapa: Roberto, Carlo Antonio, Félix, muchos más, de cuya amplia cultura tanto he aprendido. A Jalapa llegábamos casi cada año, y durante muchos años, Marta, mi esposa, el ya desaparecido antropólogo veracruzano Lorenzo Ochoa, algunos otros profesores y yo, al frente de 2 o 3 autobuses repletos de estudiantes universitarios. Procedían estos jóvenes de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realizaban sus prácticas de campo, y no faltaba entre ellos aquel que hacía su primer viaje fuera de la capital. En las frondas veracruzanas empezaban a sorprenderse del mundo, y en la primera escala académica del camino, el Museo de Antropología de Jalapa, descubrían raíces culturales de las que solo habían tenido la pobre referencia libresca. Estos son mis paisajes de Jalapa, los que presiden otros muchos chispazos de memoria, todos felices en esta ciudad de ahora, una vez más me abre sus brazos. Otro gozo, el mayor de todos, se debe al origen de este reconocimiento. Viene de una universidad pública. En México, las universidades públicas son el pilar de nuestra cultura, de nuestra ciencia y de nuestras artes. En un país agobiado por la paulatina pérdida de conciencia social, pérdida derivada de la política económica que nos envuelve, es la universidad pública, la institución que inculca el valor total de la existencia del ser humano, la que lo hace ver que si se reduce a una condición de unidad biológica, queda cercenado de su calidad humana, queda privado de la naturaleza que debe integrarse cuando se tejen las relaciones cotidianas y constantes con sus semejantes. La sabiduría de la universidad pública, fundada en la ciencia, muestra que la naturaleza del hombre es social, que el origen de la especie se encuentra en la existencia gregaria y que el lenguaje, centro fundamental del desarrollo del pensamiento, es un producto de una comunidad que fue construyendo el ámbito regido por la palabra. Muchas gracias. Sí. Palabra, comunidad, especie, individuo pleno son productores y producto de una amalgama indisoluble. El universitario que se forma en la Universidad Pública Mexicana sabe que ésta no le ofrece una mercancía gratuita. Sabe que la educación que recibe no es una mercancía. La operación no se liquida con un pago. Cuando el sentido de la responsabilidad social lo impulsa a descubrir la naturaleza de la educación pública, comprende los vínculos de la reciprocidad. Puede entender entonces que existe un tipo de relación en la que descansa toda la historia del ser humano. La reciprocidad es el aglutinante sin el cual la vida social es imposible. Descansa en la colaboración de un beneficio mutuo. Crea en cada componente la conciencia de ser una parte de un dilatado conjunto. Construye la articulación indefinidamente prolongada. El universitario en formación comprende entonces que el bien obtenido, creado gracias a multitudes anónimas que integran todo el marco productivo de la nación, deberá retornar a su fuente ya fructificado.
Recibo orgulloso este reconocimiento de una gran universidad pública de nuestro país, la Universidad Veracruzana, centro formador de pensamiento, ciencia, creación y conciencia, difusor del arte y de las letras, custodio de nuestro patrimonio nacional y para mí, muy particularmente de la obra de los antiguos habitantes de la región del Golfo de México, editor afamado de libros y revistas cuyo valor es prueba la envidiable trayectoria de la palabra y el hombre. Me siento muy honrado al haber sido designado por el Honorable Consejo Universitario General el 15 de diciembre de 2014, la misma fecha en la cual la Universidad Veracruzana expresó una vez más su naturaleza, función y destino al repudiar la violencia en el país y al expresar su solidaridad con los familiares de los estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos. Me siento orgulloso, además, de que este acto tenga como marco una tradición cultural instituida en 1994 por la propia universidad, la Feria Internacional del Libro Universitario, que este año tiene como país invitado a Perú, en la que se recordará a los periodistas y escritores recientemente fallecidos, Ramón Rodríguez, Julio Scherer, Vicente Leñero, Gerardo Denis y Rafael Solana, en la que se celebrarán los 90 años que hubiera cumplido el gran Emilio Carballido y los 100 de un hombre al que allá, en mi tierra natal, conocí de niño, Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo, Tintán. Me siento muy orgulloso, en fin, porque en esta feria, la 22ª, tiene como tema central de debate la libertad de expresión en nuestro país. Mi gratitud por siempre a la Universidad Veracruzana, formadora de pensamiento, ciencia, creación y conciencia. Muchas gracias.